Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 23 minutos de la 1 de la tarde de este martes y vamos a hablar ahora de literatura y de una escritora colmenareña, de Rocío Santiago Nogales, que acaba de presentar hace tan solo unas semanas en el Pósito Municipal de Colmenar Viejo una novela que nosotros ya estamos leyendo. La verdad es que nos ha encandilado. Su título es Margot, baile de máscaras, y que es en cierto modo una especie de viaje en el tiempo hacia finales del siglo XIX, principios del XX, y sobre todo que también tiene un punto, y esto también es interesante, es como una especie de reto, ¿no? Porque a los amantes de la literatura, o a los que no, pues pueden descubrir escritores que en ese momento pues eran jóvenes, pensaban a moverse, ¿no? Y con los que los protagonistas de esta novela histórica pues se encuentran en determinadas situaciones, ¿no? Queremos conocer un poquito cómo surgió esta novela, así que vamos a hablar con Rocío Santiago Nogales, a la que damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, muy buenas, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenidos a todos los oyentes y muchísimas gracias por escuchar esta entrevista. Bueno, hemos dicho su título, Margot, baile de máscaras. Yo he dado una pequeña pincelada en esta introducción, pero exactamente qué vamos a encontrar, de qué va Margot, baile de máscaras. Pues Margot, baile de máscaras es una novela histórica, pero no es una novela histórica al uso, es decir, no se centra principalmente en un acontecimiento histórico único para recrearlo, sino que sigue la vida de una chica a finales del siglo XIX, principios del XX, que por una cuestión familiar es enviada a París por su madre, y allí va a descubrir una ciudad nueva, diferente a su Madrid, llena de contrastes que anuncian el nuevo siglo. Va a descubrir su talento para la pintura, para la escritura y toda una serie de novedades. Quizás lo más original del libro es que la recreación histórica viene acompañada por una recreación también literaria. Yo soy profesora de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid y especialista además en esa época, finales del XIX, principios del XX, y dije, tengo que poner también ese contexto, esa bohemia finisecular. Entonces la documentación no es solo histórica, sino que también es literaria. Bueno, muchas veces estamos acostumbrados, mire, aquí tenemos, para aquellos que nos siguen en streaming, pues la portada, de la que luego hablaremos, que también tiene una cierta singularidad por parte de la autora. Decimos que en las novelas históricas generalmente estamos acostumbrados a seguir a conquistadores, a reyes, a gente como muy importante. Sin embargo, aquí digamos que los protagonistas son gente de la calle, por así decirlo, convencional, que se encuentra con esos escritores, esos artistas, intelectuales, gente importante que en ese momento clave de la historia, un cambio de siglo, pero también de muchas cosas que estaban cambiando, pues también tienen cierta entidad. Sí, eso es lo que quería reflejar. O sea, no quería contar precisamente las historias de reyes o de políticos. No, dentro de un contexto realista, quería reflejar esa vida diaria, esa vida cotidiana y cómo se entremezclaba con la literatura, también con la historia, por supuesto, pero no son los hitos importantes, sino hitos que realmente se relacionan con la aventura de los personajes en un momento concreto. Es decir, si yo recreo una batalla de la Guerra de Cuba, es porque un personaje está ahí en esos momentos, o si recreo la Exposición Universal de París de 1900, es porque un personaje es un arquitecto que participa en ella. Es decir, todo lo recreado tiene un porqué, no es un bombardeo de datos, que muchas veces yo creo que de eso pecan las novelas históricas, de poner demasiados datos y abrumar al lector haciendo alarde de todo lo que se ha documentado el autor o de todo lo que sabe. Esto tiene en su justa medida una carga histórica, pero también, como te decía, tiene esa carga literaria de personajes que realmente en esos momentos no son conocidos. Los he intentado tratar desde el anonimato, porque Valle Inclán también ha tenido 30 años, ha sido joven, se ha quedado manco en Madrid a principios del siglo XX y le faltaban 20 años para hacer su gran creación de Luces de Bohemia. Y también tenemos un Marcel Proust joven, apocado, asmático, enfermizo, que está bajo
novela la protectora del mecenazgo en París y todavía no ha hecho por el camino de Swan, ¿no? Entonces, quería reflejar eso, que también han sido anónimos, que han convivido de alguna manera, que han sido personas de la calle y que conviven con esos personajes cotidianos que me he inventado, por supuesto, de la ficción, pero que también creo que dan una buena muestra de cómo era la vida en esos momentos. Bueno, inventados, pero podían ser algunos personajes de aquella época, algunas personas, mejor dicho, de aquella época, ¿no? Gente adelantada como la protagonista Margarita, que en un momento dado de la novela, cuando se va a París, alguien le cambia el nombre, ¿no? Para, digamos, adecuarlo un poco más a el entorno francés, y que es una mujer como muy adelantada a su tiempo. Sí, en Madrid efectivamente es Margarita Varela Sotomayor, porque ella ha nacido en Madrid, y efectivamente también está la novela configurada como el típico viaje del héroe, aunque de heroína tiene poco, la verdad, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, sus luces, sus sombras, y efectivamente cuando llega a París empieza a ser Margot, con todas las connotaciones que conlleva estar en París, o sea, la transformación de su nombre también viene con una transformación personal suya. Efectivamente en Madrid está mucho más cohibida, es la hija de un coronel, tiene una serie de principios que le han inculcado, de los que se va desprendiendo, de los que se va despojando según va avanzando su vida en la capital francesa, descubre la bohemia, se debate entre ese mundo burgués que le ofrece por un lado la casa de la familia que la acoge allí en París, por otro lado esas fiestas de Montmartre, una librería en el barrio latino, que de hecho hay un personaje que vive en el barrio latino que vive en el mismo lugar en el que yo residí. También hay bastante de mí en Margarita, no soy yo, pero sí que de algún modo he querido reflejar qué pasaría con una mujer que tenga esas aspiraciones de querer escribir, de querer adelantarse a su tiempo, como decías, a finales del siglo XIX. Entonces he cogido esos ingredientes y he dicho, bueno, pues vamos a la aventura, a que ella misma se aventure a descubrirse y a dar un paso más con la literatura, con el arte y quizás con su vida personal, pero no quiero desvelaros más. No, porque además en cierto modo esta novela que ha escrito Rocío Santiago Nogales y que hace poco presentaba al público, la primera presentación, por cierto, de esta, estamos seguros muchas que habrá en Madrid y en otros puntos, es en cierto modo un reto, ¿no? La idea esa que me parece interesante, la de todos tenemos la visión de estos personajes, vamos a decir, ilustres, intelectuales, artistas, escritores, cuando ya han conocido la fama o ya han tenido los beneficios de la fama, del reconocimiento social, pero claro, y la parte de atrás, ¿no? Y los años anteriores, cuando intentaban ganarse la vida, muchas veces, en algunas ocasiones, un poco ahí. Bueno, pues esto, en cierto modo, también es un reto porque los protagonistas les conocen cuando son más jóvenes y por lo tanto no tienen un nombre, pero ya empiezan a tener rasgos, ¿no? De su personalidad, de la obra que quieren hacer, de cómo eran conocidos físicamente o por las obras que escribieron o hicieron. Sí, y así es como los vamos a ir descubriendo. De hecho, el propio título de la novela Baile de Máscaras es para que el lector entre en mi juego de desenmascarar a esos personajes. Lo vamos a descubrir por qué llevaban puesto, cómo se comportaban, qué decían, qué habían publicado. Sí, o sea, de hecho la documentación es correcta. En esos momentos estaba ese escritor en ese lugar diciendo algo similar, por supuesto no exacto, porque la parte de mis personajes creados es la ficción, pero bueno, ya partimos del pacto ficcional, ¿no? con los lectores, pero sí está muy respetado ese ambiente y cómo se comportaban o qué pensaban en esos momentos y qué habían publicado. En ese sentido yo creo que hay un interesante juego dentro de la novela, ¿no? Metaliteratura, ¿no? Es un poco sacar personajes, mezclarlos con personajes de la calle o es un juego personas normales, tal, ¿no? Y también ese juego, ¿no? Que me parece súper interesante. A veces incluso tienes que echar un poquito de tus conocimientos literarios o tal, o ya de paso consultar la enciclopedia o Wikipedia a los más jóvenes, ¿no? O las enciclopedias un poco digitales, ¿no? Para intentar buscar quiénes son esa gente que todavía no sabes quién es, pero que te va sonando. Bueno, hay que decir que estamos, Rocío Santiago
Santiago Nogales es profesora de literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Has estado en numerosas presentaciones, incluso tienes algún otro libro, pero en esta ocasión didácticos, ¿no? Este es el primero de ficción. De ficción, eso es. Ya tuve otro libro académico que precisamente salió de mi tesis, pero de una manera, tratada de una manera mucho más divulgativa para suavizar el encorsetamiento que tiene el mundo académico, ¿no? De ahí salió, sí, Alejandro Saba, eterno personaje más allá de Max Estrella, pero en 2021, pero efectivamente era académico. Este es mi salto a la ficción. ¿Y qué tal fue este salto a la ficción? Me refiero que, claro, una cosa es escribir de cara a que sea una cuestión más académica, como tú decías, ¿no? Hablar de literatura, de personajes. Tú estás especializada en ese momento de la historia, la edad de plata, cambio de que siglo, podría decirse, 19 a 20, pero claro, la ficción son otros códigos diferentes, hay que otros trucos, otras cuestiones. Sí, y eso es quizás lo que más me costó, porque la documentación la tenía a mano, la documentación era mi vida a diario, de conferencias, de artículos, de la misma tesis que estaba documentando en París. O sea, yo estaba en ese pequeño piso del barrio latino, trabajando en la Sorbona en esos momentos, y dije, esto lo tengo que usar de alguna manera, y efectivamente es lo que más me costó, fue dar el salto de esa rigidez, de tenerlo todo que justificar, de tener un corpus detrás, a decir, bueno, ahora la ficción me permite un poco de flexibilidad, y de dar un poco de vuelo libre a los personajes, incluso a los que están basados en personas reales. Pero bueno, fue un reto muy bonito y pienso continuar con él si la vida me lo permite, claro. Sí, porque además yo creo que tiene posibilidades de futuro, claro. Esta mujer es joven, Margot, ¿no? Pero habrá que... sí, de hecho, si abres la solapa de la parte de atrás, ya se anuncia una segunda parte que ya está muy avanzada, y bueno, en esa segunda parte vamos a descubrir a una Margot mucho más adulta, porque los personajes maduran. Hay que también despojarse del personaje femenino, joven, también queremos verla en una etapa de madurez y con un París muy cambiado, un París a principios del siglo XX, es un París alegre, de la Belle Époque, y luego la vamos a ver pues ya entrada en su madurez en un París completamente cambiado, devastado por una Primera Guerra Mundial. Y también quiero ver ese contraste, porque en esta primera parte ha sido el contraste Madrid-París, y ahora nos vamos a enfrentar a un París devastado, que no es lo que prometía a principios de siglo, y quiero que toda esa evolución se siga viendo. Bueno, pues este libro, la verdad es que además editado por Sargantana, la verdad es que está muy cuidado. De hecho, por ejemplo, una de las cuestiones que nos llamaba la atención aquí en las redacciones, esta estupenda portada, volvemos a mostrarla a cámara para que todos aquellos seguidores a través de streaming la puedan ver. Es una portada muy cuidada, hecha por la propia editorial, pero con una intervención tuya muy especial por otro lado también. Sí, el dibujo de Notre Dame es mío. También lo dibujé estando en París en 2019, que por cierto es justo antes de que se quemara la aguja de Notre Dame. Yo quería trabajar con esta editorial, porque después de estudiar varias opciones, vi que esta editorial, el grupo editorial Sargantana, me ofrecía un servicio que era el que yo quería. Yo quería lo mejor de una autoedición y lo mejor de una edición tradicional. De este modo, ¿por qué? Porque yo quería formar parte del proceso. Yo, por mi profesión, quería estar en las correcciones, quería que mi dibujo se incluyera en la portada, no quería una portada generada con inteligencia artificial, y quería un libro que pareciera salido de finales del 19, principios del 20, porque dentro hay un juego también, esto que hablábamos, de metaliteratura, de ficción, en el que alguien compra este libro dentro y alguien dibuja ese dibujo dentro de la propia novela. Entonces el producto tenía que transportarnos allí. Por eso yo incluso elegí el color crema del papel para que pareciera que realmente era decimonónico. Entonces, bueno, pues esta editorial me lo puso muy fácil en ese sentido. El libro está confeccionado a 8 manos, realmente. Hay una editora, hay una ilustradora, hay una maquetadora, y luego estoy yo, y las 4 hemos colaborado muchísimo con una comunicación muy fluida para crear el libro. He sido parte de todo el proceso, y luego la editorial del grupo editorial Sargantana se ha ocupado de la distribución a nivel comercial. Podemos encontrarlo en Amazon, en Casa del Libro, en FNAC,
FNAC, en el Corte Inglés, entonces claro... Librería El Mirador. Librería El Mirador de Colmenar, que por cierto suministró los libros el día de la presentación y estoy agradecidísima porque se agotaron y quedaron algunos encargados y entonces, bueno, pues eso me ha permitido hacer el producto diferenciado que yo quería. No quería un libro muy comercial, que tuviese las típicas fajas que parece que chillan, diciéndonos que alguien famoso ha dicho que el libro es bueno, o no quería eso, una portada al uso. Quería que estuviera cuidado al mínimo detalle. Si eso lo hacía con autopublicación, me quedaba sin la distribución a nivel comercial. Si lo hacía del otro modo, totalmente tradicional, perdía yo el control de mi libro y me convertía en un producto más, que al final es lo que pasa muchas veces, que el autor es un producto más que se vende con el libro. Entonces creo que he podido compaginar las dos cosas. Pues desde luego que has conseguido un proyecto, sacarlo adelante muy, muy interesante, muy Muchas recomendable gracias. para meterse en aquella época. Recordamos finales del siglo XIX, principios del XX, tanto en España como en Europa, en París, y sobre todo también que nos intriga. De hecho, por ejemplo, en las primeras páginas, con ese protagonista que llega a una librería para intentar vender un libro que curiosamente tiene el mismo título que esta novela, pero que está ocurriendo en el siglo XIX. Dice, pero ¿quién es este señor? ¿Quién es este joven que se va a presentar aquí? Que está pidiendo al librero que lo ponga en la escaparate delante, ¿no? Para que tenga mayores opciones, ¿no? De que alguien vaya a comprarlo. Bueno, pues yo creo que es una novela que es muy recomendable. Recordamos su título, Margot, Baile de Máscaras, y es la primera novela de Rocío Santiago Nogales, colmenareña, que además, bueno, pues estamos seguros volveremos a conversar con ella en el futuro sobre esta y otras obras que están por llegar. Enhorabuena. Muchísimas por gracias. La iniciativa y seguiremos leyéndolo y bueno, conociendo un poquito más a Margot y lo que le ocurre en Baile de Máscaras. Pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí con vosotros y de volver las veces que sean necesarias. Gracias, hasta Un la saludo próxima. para todos.